el marco de Fe y Milagros hemos visto tantas cosas que el Señor nos ha hablado. Hoy vamos a hablar acerca de activación profética, porque estuvimos hablando acerca de las voces contrarias. El miércoles hicimos una apertura a lo que es la voz de Dios y cómo pedir que la voz de Dios sea activada. Hoy vamos a hablar acerca de activación profética. En el tiempo antiguo los profetas eran muy importantes en el pueblo de Israel. Eran mano derecha de los reyes porque Dios hablaba a través de los profetas. Ellos traían instrucción para el pueblo. Eran la voz de Dios para el pueblo de Israel, pero eran la voz de Dios para el rey y para el gobierno. Y Dios hizo que la palabra profética nunca cesara en el antiguo pacto, a no ser el tiempo que se conoce como el periodo intertestamentario, que es lo que usted conoce entre la paginita que usted tiene de blanca en la Biblia que separa el antiguo y el nuevo. Está entre Malaquías y Mateo, ese se conoce como el periodo intertestamentario. También se conoce como el periodo del oscurantismo, también se conoce como el tiempo del silencio. Y se dio cumplimiento a una palabra profética que decía que vendría tiempo en el que habría hambre y no de pan, vendría tiempo de sed y no de agua, sino que vendría tiempo de anhelo de beber y de comer de la palabra de Dios, y no lo habría hasta que se rompe el silencio con el cumplimiento y el nacimiento del Mesías, con Jesús. Pero desde el Antiguo Testamento los profetas eran bien importantes en las Sagradas Escrituras. Así que desde el Antiguo Testamento Dios usó a hombres como Elías, Eliseo, pero también Dios usó a un profeta llamado Isaías, hijo de Amós. Y el Señor le dio unas instrucciones a algunos profetas que yo creo que yo no haría, y yo creo que usted tampoco haría. Seríamos desobedientes, o quizá el Señor hubiera humillado tanto nuestras vidas, o nuestros corazones estarían tan rendidos que hubiéramos hecho cosas como en el caso de Isaías, porque el Señor le dio una orden a este hombre y le dijo que tenía que desnudarse, que tenía que quitarse las sandalias, que debía andar desnudo. Así que yo me imagino al profeta Isaías andando con las nalgas afuera, literalmente, porque Dios estaba hablando que así sería el pueblo de Israel llevado a Egipto en humillación. Así que Dios habló en el Antiguo Testamento a través de la revelación por la palabra de los profetas. Dios habló a través de la revelación de la vida de los profetas, pero Dios también habló a través de las acciones proféticas o de las acciones que realizaron estos hombres. Se lo repito: número uno, a través de las palabras de los profetas, a través de la vida de los profetas, pero también a través de las acciones proféticas que estos hombres hicieron. Hablando entonces de las palabras de los profetas, usted va a encontrar por allá en 2 de Samuel, en el capítulo 12, cuando un profeta viene a amonestar al rey David. Y este hombre se conoce como, ¿cómo se llama él? ¿Lo recuerdan? Natán viene por dirección de Dios y amonesta por palabra profética, discernimiento, palabra de ciencia, de conocimiento, lo que David había hecho en oculto. Y él viene y le expone su pecado. Al igual que Elías cuando vino a confrontar al rey Acab en Primera de Reyes, el capítulo 17. Así que una de las maneras que el espíritu profético se movía en el antiguo pacto era a través de la palabra hablada. Pero también la palabra profética se movía a través de la palabra escrita. Y es el mensaje profético que puede ser descrita o puede ser liberada a través de los hechos escritos de Dios para el pueblo en algún momento. Así que la palabra profética la vemos constantemente en las Sagradas Escrituras, como también lo vemos en la vida de los profetas. Ellos tuvieron una vida profética que Dios les llamó a vivir para así hablar a Israel. En el caso del profeta Oseas, Dios le mandó a casarse con una prostituta para poder hacer una comparación, un símil entre la fidelidad de Israel y su relación con Dios. Así que Dios le dice a Oseas: ve y toma una mujer prostituta y cásate con ella. Así que el profeta se casa con la prostituta
y la muchacha no le llega la primera noche, no le llega la segunda, la tercera, y él la encuentra siempre acostado con otra y con otra, con aquellos que no son sus esposos. Al final del día, el libro del profeta Oseas pasa a ser una vida que muestra cómo es el comportamiento del ser humano para con Dios. Dios le dijo: así anda mi pueblo, anda en prostitución espiritual. En el caso de Jonás, es otra vida que habla proféticamente, denunciando o hablando un suceso para Israel. Recuerde que en Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús dijo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. Hechos de la vida de los profetas que anunciaban un desatar profético en el pueblo. El nombre de los profetas o el nombre de los hijos que los profetas le ponían también tenía una conexión con lo que iba a ser el destino marcado de sus vidas. Hay unos nombres bien complicados. Por ejemplo, el nombre de uno de los hijos de un profeta, en el caso de Isaías, él llamó a su hijo Sear Jasub, y significa el remanente volverá. Así que los profetas le ponían nombres a sus hijos proféticos. Representaban esto para Israel, un desatar de la mano o del obrar de Dios. Hay otro nombre bien complicado. Yo creo que la chica que está en traducción le toca leerlo del pasaje, porque ahí está bien complicado. Hay gente que está conectada escuchando este mensaje a su idioma en inglés. Así que el nombre es Masajer Salah Hasbaz. Yo no sé ya cómo lo va a hacer allá, pero significa el despojo se apresura y la presa se precipita. Eso era lo que significaba el nombre. También el profeta Oseas, el que se casó con la prostituta, llamó a uno de sus hijos Lo-Ruhama, que significa no compadecida. Pero también llamó a otro de sus hijos Lo-Ami, que significa no eres mi pueblo. Así que Dios hablaba a través de los profetas con su palabra, a través de la vida de los profetas y a través de las acciones proféticas. Las acciones proféticas eran actos simbólicos, eran dichos, eran acciones proféticas que fueron los vehículos que Dios usaba para declarar revelación divina al pueblo de Israel. La acción profética fue en sí misma una forma de revelar toda la gracia del Padre para con Israel. Isaías caminó desnudo para poder hablar de lo que le esperaba a Israel en el tiempo futuro, llevado cautivo a Egipto, a Etiopía y a Asiria. Jeremías caminó a través de las calles usando un yugo alrededor de su cuello para significar la futura esclavitud de Babilonia. Ezequiel fue otro hombre de Dios, profeta de Dios en el antiguo pacto, y fue ordenado para representar a través de un dibujo en una baldosa, en un adobe, en una tabla, el ataque que Jerusalén experimentaría en Ezequiel capítulo 4. Todo el capítulo habla de acciones simbólicas y es una gran revelación, una joya entregada para Israel. Es obvio que todas las formas de revelación profética obedecen a la manifestación de la palabra de Dios a través de los dones del Espíritu Santo. Para poder entrar en un desatar profético, de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras, se requiere entonces un ambiente para una administración profética. Esto requiere de mucha espiritualidad, requiere de una alabanza conectada con el Padre que genere ambientes espirituales. Si no, pregúnteselo a Eliseo. Eliseo, antes de dar una palabra profética, tuvo que llamar a un tañedor, a un músico, para que viniera a preparar el ambiente espiritual. Un hombre que caminaba con Dios, el hombre de la doble porción, el hombre que recibió el manto de Elías, en algunos momentos tenía que pedir ayuda de un músico, pero no era un músico corriente, era un tañedor, un hombre que creaba atmósferas. Entonces, según ese pasaje, hay una diferencia entre tocar un instrumento y generar una atmósfera espiritual para que haya un desatar profético. Ellos lo usaban. David fue traído ante el rey Saúl porque era atormentado por un demonio. Un espíritu venía y le robaba la paz, no podía dormir. Y David era un tañedor, creador de instrumentos.
Y es el hombre que se reconoce como el hombre conforme al corazón de Dios por su sinceridad al declarar la condición de su corazón. Diferente a Saúl, hay una gran diferencia entre ellos, pero este hombre tenía una capacidad con el arpa y hacía que el cielo y la tierra se conectaran y generaba atmósferas espirituales. Para ser un poco más práctico, quisiera traerlo a nuestro contexto. ¿Cuántas veces vinimos tan oprimidos a la iglesia y en una adoración Dios nos ministró? Cuando fuimos al grupo Conexión, el mentor tomó una canción y comenzó a cantar, y aunque no fuera afinado, la presencia de Dios llegó porque hubo un ambiente que se prestaba para lo profético. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces se requiere que el ambiente esté moviéndose en esa dirección para que pueda fluir un desatar profético. Así que el Señor usó tiempos estratégicos para que los profetas de Él declararan su palabra para mantenerla viva, para mantenerla en movimiento, para mantenerla de manera dinámica. Y así la palabra del Señor podía fluir. Un profeta en el Antiguo Testamento era un vidente. Era una persona que declaraba hechos futuros y que conocía el corazón de Dios, y Dios se lo revelaba a ese hombre de Dios. Hay una profeta de Dios llamada Laine Hammond, y ella dice que los profetas son como águilas porque ellos pueden ver a la distancia. Hay un mecanismo que cae sobre sus ojos espirituales y les declara un panorama del reino de Dios. Pueden ver más lejos que cualquier otra persona que esté yendo a su alrededor. Es el camino que tiene el profeta. No se trata solo de un ojo natural, se trata de una capacidad que viene del Padre con una asignación específica para lo que es un profeta. Así que en el Antiguo Testamento, cada vez que se iba a salir a la guerra, los hombres consultaban al profeta de Dios y respetaban y honraban al profeta de Dios. Pero hoy vamos a ver cómo es el desatar profético y cómo tenemos que tener mucho cuidado cuando se mueve esto en la iglesia, y también el cuidado que tenemos que tener cuando alguien dice: así dice el Señor. En 2 de Corintios capítulo 20 sí se nos dice: estén seguros y crean a sus profetas y serán prosperados. Hebreos dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es eterno, atemporal. Entonces yo creo que si Dios habló ayer, también sigue hablando hoy. Yo creo que Dios todavía sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios sigue hablando todavía. Por eso dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé, porque tú no hablas con un Dios mudo. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, secretas, ocultas que tú no conoces. Yo creo que Dios todavía en el 2021 habla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo todavía creo que Dios habla. Y hay gente que le dice: ¿cómo que tú hablas con Dios? Sí, yo hablo con Dios, ¿tú no? Yo hablo con Dios y Dios habla todavía en este tiempo. Hay un pasaje bien exquisito en Primera de Reyes, el capítulo 13, y se dice que por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue mandado a Betel, y llegó en el momento en que Jeroboam, que fue el que dividió el reino en dos, reino del norte, reino del sur, él trae la división entre las 10 tribus y las 2 tribus que quedan luego. Así que este hombre Jeroboam trae una introducción pagana a Israel. Hay un altar en el que se sacrifican seres humanos, hay una perversión idolátrica. Así que Dios manda un profeta que la Biblia no nos dice el nombre, pero dice que por mandato de Dios, Dios lo envía a Betel con una palabra de juicio sobre el altar de Jeroboam y sus hechos, para que se arrepienta. Así que este jovencito se va a este lugar, y cuando llega desata una palabra profética y dice algo así frente al altar: oh altar, esto dice el Señor, en la dinastía de David, la descendencia, en el linaje, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías,
quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se va a partir en dos y las cenizas se van a regar, perdón. Póngale cuidado, el muchachito, el profeta, se viene ante el rey Jeroboam y da una palabra de sentencia. Esta profecía no tiene cumplimiento inmediato, porque Josías van a ser 300 años después. ¿Cuántos han tenido promesas de Dios en sus vidas? Bueno, esta profecía va a tener cumplimiento 300 años más adelante. ¿Cuántas promesas le dio Dios a usted hace 10 años que ahora se están cumpliendo? ¿Y cuántas Dios le ha dado ahora que se van a cumplir en un mes o más adelantico? No en 300 años, ¿verdad? Pero Abraham también fue un hombre que recibió promesas que no vio cumplidas. Isaac escuchó promesas que fueron cumplidas en sus descendientes, como Dios le dijo a Abraham: en tu descendencia, ahí voy a cumplir mi palabra profética, en tu descendencia. Así que viene el niño y dice: altar, altar, así dice el Señor, levantaré un niño que se llamará Josías. Recuerde que Josías es reformador del culto en Israel, y él es el que tumba toda la adoración a Acera y a Astarte y a Baal, y vuelve el corazón del pueblo hacia Dios. Josías se conoce como el rey reformador. Josías se conoce como el que reforma el culto a Dios. Así que este niño da la palabra profética, y cuando la da, él dice: como no tienen una evidencia que esto va a ocurrir, les voy a dar una señal. Cuando termine la palabra profética, ese altar que ha sido pagano se va a quebrar en dos. Así que el altar ¡pah!, se partió, y las cenizas que habían allá se derramaron todas. En ese instante el rey Jeroboam se enoja a tal grado que extiende su brazo de manera petulante. Es el rey, se siente ofendido, lo estira y dice: prendedle, versión del 60, atrápelo, es para matarlo, hay que matar a este joven. Cuando él le dice prendedle, la mano se le quedó ¿cómo? ¿Se le quedó qué? Y el tipo: ¿qué pasó con mi mano? ¿Qué pasó con mi mano? Mi mano. La mano no le volvía a la posición, porque la palabra que le estaba dando era de parte de Dios. Créame que cuando usted levante la voz profética, gente lo va a juzgar y lo va a señalar. Cuando usted levante voz profética, tendrá enemigos. Cuando usted hable en nombre de Dios, también va a venir gente diciendo: eso no es de Dios, y van a extender el brazo para querer dañarte o juzgarte. Yo creo que Dios todavía en el 2021 habla, porque el Salmo dice que nosotros adoramos a un Dios que tiene oídos, que tiene ojos, que tiene boca. Es la antítesis del Salmo que dice que ellos tienen dioses con ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no andan. Semejantes a ellos son los que lo adoran. Es lo contrario al Dios que nosotros tenemos, porque el Dios que nosotros tenemos dice: clama a mí, yo te responderé. Así que este hombre de Dios ve ese suceso que está siendo señalado. Todo el que se levante a hablar en nombre de Dios sufrirá persecución. Todo aquel que en algún momento, por mandato de Dios, haga algo que Dios le está indicando, sufrirá la oposición. Prepárese para eso. En el desatar profético, que es importante para que lo sobrenatural ocurra, se es necesario activación de la voz de Dios para liberarla. Y la voz de Dios llega como aceptación o llega como repudio. La voz de Dios llega como instrucción o llega como bulla a los oídos. Y así va a pasar. Así que dice la escritura que el mismo rey le pidió ayuda al profeta y le dijo: por favor, ora a tu Dios que la mano se me vuelva a restaurar. Así que el hombre de Dios hizo una oración sencilla: que tu mano vuelva a la posición original. Ya estaba normal. Las articulaciones estaban operando de manera adecuada. Su codo flexionó, y en ese momento Jeroboam por lo menos reconoció que ese profeta venía de parte del Señor. Así que le dijo: por favor, profeta, quédate en mi casa. Te voy a dar platica, te voy a dar un gran regalo, es lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Así que el hombre de Dios le dijo: no, yo no me voy a quedar en tu casa, ni aunque me diera la mitad de todo lo que posees.
yo no voy a ir contigo. No comería ni bebería en este lugar, porque el Señor me ordenó, no comas ni bebas mientras estés allá, y no regreses por el mismo camino a Judá. Esa es la instrucción. Pregunta: si usted va a dar una palabra profética, póngase que usted es este hombre, y el rey le dice: no, véngase, le voy a dar un BMW por la palabra profética. Dice: ay, Señor, gracias, Padre. No, no, y que no puede rechazar las bendiciones del Señor. O sea, miren lo que es un desatar profético y un hombre entendido en Dios. Cuándo recibir y cuándo no recibir. Esto es muy importante. O sea, si yo hubiera estado ahí, ay, venga, pastor, ¿qué camioneta quiere que le compre? Bueno, pero este hombre dijo: no te voy a recibir nada. Eso tiene una razón. La razón es que el rey todo lo compra con dinero, y el rey cree que todo se soluciona con plata, y el problema de su mano no se podía solucionar con plata. El único que le podía devolver la mano era ¿quién? Dios. Entonces Dios le está dando una lección a este rey para demostrarle que todo no se compra con dinero, que hay cosas que solo proceden ¿de quién? De arriba, y que el hombre debe aprender a humillar su corazón delante de Dios para reconocer que Él es rey. Ese es el punto de la palabra. Trace por favor una línea paralela entre este suceso y el suceso de Naamán. Naamán, rey, Naamán, general del ejército del rey de Asiria, viene ante el profeta de Dios. Recuerda que él le quitó la sarna, le quitó eso que él tenía en la piel, esa lepra. Y él dijo: ¿cómo te pago? Y él no le recibió nada, porque Dios le enseña al hombre que no todo se soluciona con plata, sino con humillación delante del Señor. Entonces eso es lo que Dios está tratando con él, y el muchacho emprende su camino. Ahí cerca habían dos jovencitos. Esos dos jovencitos eran hijos de un viejo profeta. ¿Cómo se llamaba este profeta? No sabemos. ¿Y cómo se llamaba el otro profeta? Tampoco sabemos. La Biblia dice un viejo profeta. Entonces, como los muchachos vieron lo que había ocurrido, los muchachos se fueron corriendo donde el papá. Y le dijeron: papá, mire lo que pasó. Vino un muchacho desde lejanas tierras y le profetizó al rey un juicio. Desató una atmósfera profética y el altar se quebró. Y el papá dijo: ¿qué? Prepáreme un burro ya, que lo quiero conocer. Y preparó el burro y se fue y se encontró con el muchacho. Cuando se encontró con el muchacho, el viejo profeta, el anciano, vivía en Betel y se fue a buscarlo. Y así que cuando se lo encuentra frente a frente, le dice: muchacho, yo también soy profeta como tú. Y le dijo: acompáñame a mi casa y come algo. Y el muchachito le contestó: no, no puedo. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estás allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Pregunta: ¿por qué él no fue donde el rey? Para demostrarle que todo no se compra con dinero. ¿Y qué tiene que ver este profeta si el profeta no le está recompensando nada? Primera instrucción: cuando Dios dice blanco, es blanco, y cuando Dios dice negro, es negro. Dios le dijo: no se devuelva. Él no le estaba diciendo si lo invita un profeta por ahí. No. Eso pasa como cuando uno busca personas. Présteme la Biblia un momento. Cuando uno busca a alguien para que le avale algo, si ya la Biblia lo dice, esta es la palabra profética, dice Pedro, más segura. Entonces, si ya la Biblia dice esto, no consulte externamente si sí puedo hacer esto, porque ya la Biblia dice no se hace, sí se hace. Entonces, cuando nosotros practicamos ese tipo de comportamientos, estamos haciendo a Dios mentiroso. Cuando el Señor da una palabra, una instrucción, ¿el que está esperando de nosotros? Obediencia. Pero no me está buscando que yo ande buscando complacerme, congraciarme, sentirme aceptado o aceptada con algo que ya la Biblia dice no está bien. Así que este hombre de Dios se encuentra con el viejito, y el viejito le dice: muchacho, ¿cómo que no vas a venir a mi casa? El terrible le dice: yo también soy profeta como tú. Yo también.
¿Sabe que hay gente que va a hablar en nombre de Dios y no es gente de Dios? Se lo voy a repetir y lo voy a leer. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba. Mentiroso el viejito. Y luego le dice: pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió en la casa del profeta. Ay, ay, ay. Es que hay gente que va a estar diciendo: Dios me ha dicho, y Dios no le ha dicho nada. Tienes que tener cuidado con esa gente que dice: Dios me dice que tú serás mi esposo. Dios me dice que me voy a casar contigo. Dios me dijo que... Yo creo que Dios habla y que Dios sí dice, pero hay gente que recurre a eso para manipular. ¿Me estoy haciendo entender? Dios me dijo. Ahí mi papá es testigo que un hermano, una vez en un pueblo estaban sentados dos hermanos y un profeta se le acercó y les dijo: vea, el Señor me dice que ustedes dos eran esposos. Así que el muchacho se paró y le dijo: y Dios no le mostró que ella es mi hermanita. Entonces hay que tener cuidado con la gente que anda diciendo: Dios me dijo, Dios me habló, para poder avalar lo que uno quiere hacer. Entonces eso tiene que pasar por un tamiz, tiene que pasar por un sedazo, por un colador, por una inspección bíblica. Entonces la Biblia dice: prueben las profecías si son de Dios. Entonces tú puedes darme profecías, pero vas a tenerte que abstener a que yo lo voy a evaluar. Es que tuve un sueño con el pastor. Pero sueña todo lo que quieras. Yo también sueño mucho, ¿cierto? Yo a veces sueño más que José. Y todos los sueños no son de Dios. Dice en psicología que los seres humanos todos los días soñamos. Todos los días, y no recordamos los sueños que tenemos. Si usted dice: yo no sueño nada, si sueñas no recuerdas. Pero nuestra mente es un sistema impresionante. Hace poco hablaba con mi esposa y yo le decía: amor, yo soy aterrado porque yo entro a habitaciones, a lugares, y veo muebles, veo de todo, como si estuviera en una casa, los detalles de todo. Y lo que es el poder de la mente mientras usted está durmiendo. Hay sueños que son de Dios, pero hay sueños de su mismo conflicto mental. Quizá usted está obsesionado con algo, con alguien, tuvo un sueño y va y dice: Dios me dijo. Yo no sé si sería Dios. Eso habría que verlo si es Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Hace como 10 años vino un profeta, o 10 años ya, 9 años, y me dijo: oro por ustedes, por la esterilidad que tiene la pastora, y en un año estará en embarazo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Han pasado 10 años. Entonces yo puedo tener una impresión y decirte: siento de Dios que Dios quiere hablar esto, pero tú vas a probar si esto es de Dios o no es de Dios. A veces somos tan orgullosos que decimos: Dios me dijo y así es. Bueno, está bien, pero ve y habla con la persona, y van a venir dos vías: quien lo niegue o quien lo reciba. Quien diga: no, eso no es de Dios, ya tú libraste la vida, como dice Ezequiel, eres una atalaya. Y tú dijiste: el sentir y la impresión o la visión que tuviste fue de Dios. Si el otro o la otra no lo recibe, problema del otro. Ya tú libraste. Ezequiel lo habla de la atalaya. Pero hay que tener en conocimiento esta manera de poder tratar con lo profético. ¿Me estoy haciendo entender hasta el momento? Números capítulo 12 versículo 6 dice: Jehová le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños, y le hablaré. Con esto tumbo en que Dios no hable por sueños o por visiones. Dios sí habla. Es más, muchos hemos tenido sueños donde Dios nos ha revelado secretos. Y Dios nos ha mostrado cosas que nadie sabía. Y a través de ese sueño Dios impartió una revelación. Entonces, no creo que es que Dios no hable. Lo que estoy diciendo es: cuidado con todos los que dicen que Dios me dijo: serás mío, serás mía, o haz esto o haz aquello. Debe de pasar por una inspección bíblica. Jeremías capítulo 23 versículo 25 dice: yo he oído a aquellos profetas que dijeron, profetizando mentira en mi nombre.
Soñé, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan engaño de su corazón con los sueños que cada uno cuenta a su compañero? Pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, que se vayan detrás de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien vaya a venir mi palabra, que cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando hay una palabra que es de Dios, ¿esa palabra qué? Usted podrá negarlo, pero la palabra de Dios quebranta, quebranta. Y uno podrá decir, no, eso no es conmigo, eso no es conmigo. Pero usted se voltea y dice, ay Señor, esa palabra me está dando duro en el corazón. Otra versión dice, no como martilla, sino como mazo. Otra versión la va a entender como almadana que golpea la piedra. Así que los profetas de Dios deben tener un mensaje claro cuando viene de parte del Señor. Ya sabemos que los profetas querrán ser callados por las tinieblas, pero el profeta de Dios también tiene que aprender a obedecer cuando tiene algo de parte de Dios. Y a veces nosotros decimos, es que es mi carne, y es el Espíritu Santo hablando. Esta semana, hace 3 días creo que fue, vino una chica que se congrega en línea desde Canadá y me dijo, pastor, yo estoy conectada desde la pandemia. Y ahí los conocí y yo escucho cada prédica desde la pandemia. Y me dijo, y vine ahora aquí a Medellín una semanita y no me iba a ir hasta que usted no me case. Así que vino con la pareja, se casaron y luego me dijo, quiero que me bautice, ¿qué me lo impide? Y yo, nada, vamos a bautizarte también. Pero como la había terminado de casar, le dije, te voy a bautizar el lunes, porque ella se hizo los crespitos, maquillada. Y yo, bueno, el lunes la bautizamos para que disfrutes ahora el almuerzo con la familia. Y esta chica que viene a escuchar, que viene a contarme esto, me dice, pastor, en la segunda prédica, vaya a verlo en YouTube. Y yo cuando ella me lo dijo, lo recordé, porque yo estaba en esta área de la tarima y dije, estoy escuchando algo que Dios me dice en este momento. Y escucho que Dios está sanando a alguien de fibrosis. No sé, no tengo idea qué es fibrosis. Yo hasta lo dije en público, no sé. Pero alguien Dios está sanando. Y ella en Canadá estaba llorando. Familia, yo no sé si aquí está, me recuerda, aquí está la hermana, la chica que fue sana, no sé si está aquí. Ella es, ¿cómo es que se llama ella? No recuerdo el nombre. Bueno, no creo, no sé si está en este servicio. Y ella recibió sanidad, fue al médico y le dijeron que tenía una bola cancerígena en su seno. Vino al servicio y el dictamen era que tenía una fibrosis en su seno y se le desapareció. Entonces, cuando tú tengas una palabra de Dios, debes también ¿qué? Soltarla. Y tú descansas. Y tú dices, yo descanso porque te lo dije. Pero ya tú miras si esto es de Dios o no es de Dios. Pero no callemos tampoco la voz profética. Para que haya un movimiento de lo sobrenatural, debe haber una declaración de lo profético. ¿Me estoy haciendo entender hasta el momento? Ahora, hay que tener un ejemplo claro de discernimiento espiritual con el tema profético. Hay gente que habla en nombre de Dios todo el tiempo en lo peor. Hay gente que para lo profético no hablan nada bueno. Siempre es el juicio, la destrucción, y estás llevado y sobre tu casa vienen las 10 plagas, los 25 perros, los 40 gatos, pero nunca hay una palabra de ánimo. Pablo dice que la palabra profética tiene tres razones de venir. Él dice que viene para exhortar y la exhortación tiene que ver con animar. Entonces dice para exhortar. Y da unas razones de cómo mirar la palabra profética. No quiero decir que no venga palabra de exhortación hacia el arrepentimiento. Claro que sí. Pero hay gente que empieza su negocio y te dice, Dios me dice que lo que hiciste ahora mismo le has abierto puerta al diablo. Y tú sí, y recibes esa impresión que no es de Dios, sino de una persona que está diciendo que Dios le dijo, y tú aceptas esa palabra profética. Le voy a dar un ejemplo. En Nehemías capítulo 4, cuando Nehemías está sirviendo al Señor, dice, y después fui a la casa de Semaías, hijo de Dalaía, hijo de Metatabel,
porque estaba encerrado y me dijo: reunamos en la casa del Señor dentro del templo, porque vienen a matarte. Y Dios no había dicho eso. Eso está en Nehemías 6, 10 al 14. Van a venir a matarte. Así que hay gente que viene a traer palabras proféticas que no son de Dios. Pastor, vi que esa iglesia está destruida, pero nunca ve que está construida. Es que yo soy profeta de Dios. Usted dice que es profeta de Dios y no ora por la iglesia. Usted, te amo. Otro lugar, no tiene sentido. Yo soy una mujer usada de Dios. ¿Cuándo te vienes a orar aquí por toda la iglesia? Me fui de la iglesia, eso pasará en otros lugares. Me fui de la iglesia porque allá no se cree en lo profético. Si tú eres profeta asignado, no te vas a mover, porque fuiste asignado. Y tu mover es batir las alas de lo profético donde no está. Me estoy haciendo ahí como conectar todas estas cosas que muchas veces tenemos. Entonces, hasta el momento el muchacho está en la sala del viejo profeta y se está comiendo un pan francés. Y este viejito, ¿sabe con qué le sale? Mientras están comiendo: así te dice el Señor. El viejo profeta le dice: así te dice el Señor, por cuanto no obedeciste la palabra del Señor y te viniste a comer pan y a tomar agua aquí, el Señor te hará juicio sobre ti. Ese pan se le atravesó al muchacho acá. Pero venga, usted no me dijo que viniera, que usted también es la profeta de Dios. Es que la Biblia dice que el diablo también se viste como ángel. Pero ¿cómo me está diciendo usted eso? Yo iba tranquilo. Tienes que discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es. Eso solo nos lo podrá dar el Señor definitivamente. Por más capacidades que uno tenga, no, pastor, es que yo estudié para poder saber las expresiones de la cara de la persona, si le sudan las manos, nada. Se necesita discernimiento para poder comprender esto. Así que yo me hacía una pregunta: si había un profeta en esta tierra, ¿por qué Dios no le dio la palabra profética al viejito? Sino que se la dio a un joven que ni siquiera vivía en la tierra. Lo que puede ser muy seguro es que el viejito profeta fue un hombre de Dios, pero ahora andaba desconectado de Dios. Y esto me recuerda lo que pasaba en los días de Samuel, cuando el sacerdote Elí tiene una alcahuetería con sus hijos. Entonces viene un profeta y lo exhorta. Y el pasaje empieza diciendo: en ese tiempo no había visión con frecuencia y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Palabra no había y visión escaseaba. El mover profético debe traer el mover de la palabra y debe de haber activación en lo que Dios está hablando. Entonces debiera ser normal para nosotros oír a Dios y ver revelaciones de Dios, para que no se me confunda. Entonces yo no puedo decir que Dios me habló, que Dios... No, sí, le estoy diciendo pero también use el discernimiento para probar si las profecías son de Dios. Pero Dios quiere batir lo profético. Cuando una iglesia no se mueve en la palabra y la palabra es tirada a un lado, entonces el fluir de lo profético, el fluir del Espíritu se seca. Y cuando una iglesia se seca, entra en muerte en el Espíritu. Eso fue lo que le pasó a la generación de Elí. Es la historia más triste que yo encuentro en la Biblia. No hay una historia más triste para mí. No existe una historia para mí más triste en la Biblia que la historia que documenta el escritor en el Antiguo Testamento de cómo los sacerdotes perdieron la presencia de Dios. Y hay una sentencia profética tan triste, y es esta: llegará un tiempo en que de tu descendencia sacerdotal querrán venir a servir en el templo por un bocado de pan y un vaso de agua, y ni así habrá un servicio para ustedes en el ministerio, por cuanto no honraron mi presencia, por cuanto no honraron el fluir profético. Porque el arca era un diseño profético de Dios para Israel. El arca era algo visible de lo invisible. El arca hablaba del respeto
que se le tenía que tener a Dios. El arca habla de la santidad. El arca habla del Dios al que el pueblo servía. Y la manera de Dios comunicárselo era a través de un diseño profético. En este caso el arca con los querubines. ¿Por qué los querubines? Porque Dios habita entre esos seres alados, que son querubines, que están en el trono, esos serafines que aparecen allá en Isaías capítulo 6. El Señor le estaba dando a entender con esos símbolos proféticos al pueblo de Israel. Así que el viejito le dijo: ¿vio? Por desobediente. ¿Para qué se vino? ¿Para qué? Ya le había dicho a usted. ¿Para qué se pone a darle vueltas? ¿Qué le dijo Dios a usted que hiciera? Y usted sigue buscando aprobación en otro lado. Ya, ¿qué más quiere? Ya. Entonces el muchacho está ahí y el profeta le dice que esto pasa con la gente. Yo también soy profeta como tú. Es que Dios también habla por medio mío. ¿Usted qué cree? ¿Que es que Dios solo habla por medio de usted? Parecido a la rebelión de Coré. Se viene Coré y 300 hombres. Y dice: ¿quién se cree? Moisés. ¿Qué es el hombre de Dios? Es que Dios también habla por medio de nosotros. ¿Sí o no, muchachos? Y todos los de Coré: sí, así es. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da pasitos para atrás, que me los voy a cargar ya. Y Moisés comenzó a caminar para atrás. La tierra se abrió y se llevó a 300. Dice la Biblia que descendieron vivos al Seol. Porque tenemos que entender nosotros que Dios habla por nuestras vidas, pero Dios también puede hablar por una palabra de exhortación o de bendición por medio de otra persona para nosotros. Porque ahí está la edificación del cuerpo de Cristo, y nos edificamos unos a otros. Ese es el modelo de los dones en el nuevo pacto que San Pablo habla, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo espero que estemos aprendiendo algo. Entonces hay gente que dice: yo también soy profeta. Eso fue lo que dijo el viejito: yo también soy profeta. Un ángel habló conmigo. La gente que más usa a Satanás para destruir lugares, reuniones, grupos, es gente que dice: no, es que yo anoche estaba orando y descendió el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, luego descendió Jesús, nos tomamos un tinto Águila Roja y eso fue tremendo, la gloria ahí era fuerte. Eso habla de presunción, de orgullo. ¿Por qué yo cuento eso? ¿Estoy inspirando o estoy mostrando que yo soy más espiritual que alguien más? Él dice: un ángel también se me apareció. ¿Es que usted qué cree? Y eran mentiras. Luego le dijo: fue palabra de Jehová y me dijo que te trajera a la casa. Así que el muchachito está ahí comiendo y le da esa palabra profética. Le dice: muchacho, por desobediente, te vas a morir. Entonces yo le doy unas recomendaciones. Cuando te den una palabra, esa palabra debe ser de acuerdo a la palabra que ya está escrita. Número 2, las palabras deben ser pronunciadas con humildad. Debe decirle a la persona: mira, Dios te dice esto, con humildad. El que comparte la palabra profética mira si es una persona espiritual. Si no es espiritual, tú dices: no, esta persona no es una persona del Espíritu, no está consagrada a Dios. No, esa palabra yo no la recibo. Si esa palabra es de Dios, se tiene que cumplir. Si esa palabra no se cumple, no es de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, si usted recibió una promesa de Dios hace un año, hay palabras que hoy se están cumpliendo en mi vida, y hay palabras que hoy estoy recibiendo, y si Dios no ha venido, se van a cumplir cuando tenga 60 años, hasta que yo parta de esta tierra. Pero se va a cumplir, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras jamás van a pasar. Así que Dios trae de lejos otro profeta, porque ya no había visión. Esa es la triste situación que pasa en la Biblia. Yo la voy a llamar, ¿cómo le pongo un nombre a esto? No lo anoté, se me ocurre en el momento. Quiero ponerle un nombre: el reemplazo de Dios, cuando alguien no cumple con la asignación de Dios. Le pasó a Saúl, y Dios le dijo a Saúl: entonces, como tú no quisiste poner por obra la palabra que te mandé, me voy a levantar uno mejor que tú. ¡Ay! Yo creo que Saúl estaba tomando una aromática y se quemó la boca. Porque que a uno le diga el Señor: me voy a levantar uno mejor que usted, o sea, que me lo diga la mamá, que me lo diga un amigo, pero Dios, me voy a levantar uno mejor que usted.
conforme a mi corazón. Y levantó a David. En este caso, este profeta, viejo profeta, fue el reemplazo de un profeta que Dios le dio una asignación, pero él tampoco cumplió la asignación. ¿Qué me ha asignado Dios a mí? Que debo cumplir con esa asignación. Y a veces yo pienso que yo soy irreemplazable, que soy único, cuando no se trata posicional, se trata de asignación divina. Y lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por asignación de Dios. Así que Dios reemplazó a este profeta por otro. Hay un pasaje que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿qué diremos del impío, del que no conoce del Señor? El juicio del Señor empieza por casa. Empezó con este muchacho. No hiciste caso. El muchacho se asustó, fue y preparó el burrito, las manos le temblaban, se montó en el caballito y comenzó temblando: ¿qué me va a pasar? Y en el camino se le apareció un león. Y el Señor: guárdame. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Señor, envía tus ángeles. Nada funcionó, porque ya él estaba bajo juicio, bajo decreto de juicio de Dios. No cumpliste, le dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Ya. Así que el león se lanzó y lo mató. Yo le voy a pedir que por favor haga ejercicio de una técnica que se llama la observación en el pasaje bíblico. Hay algo que me llama la atención, y es que dice que el cuerpo del muchacho estaba tirado en el suelo, y al lado estaba el león y al lado estaba el burro. Parece eso sencillo, pero no. Está el león, al lado está el cuerpo, y al lado está ¿quién? El burro. Y la gente que pasaba caminando, veía un león, veía un burro y veía un muerto. Y el león ni se comía el burro, ni se comía el cuerpo, ni le tiraba a la gente. Ah, qué tremendo eso. Entonces yo concluyo que el león estaba cumpliendo una asignación de Dios, y era ejercer el juicio sobre el profeta. A veces los animales son más sabios que nosotros. A veces los leones se comportan como profetas, y a veces los burros, como le pasó a Balaam, se comportan como profetas, y los profetas nos comportamos como burros. Así que la gente pasaba y veía leones. ¿Se acuerda a Holdy Major? Y no le hacía nada a la gente, porque Dios estableció un juicio sobre este varón de Dios en las Sagradas Escrituras. Creo entonces yo que Dios sí habla en este tiempo, pero creo en lo que dice Pablo a Timoteo, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto me da a entender que Dios usa vasos de honor separados para Él, que tenemos que estar preparados para que el Espíritu Santo fluya para nosotros. Con todo esto que vio Jeroboam, con todo que la mano se le volvió tiesa y con que el altar se partió, la Biblia dice que Jeroboam no se arrepintió. Jeroboam fracasó a pesar de la bendición y el favor de Dios sobre él. Jeroboam fracasó a pesar del bien y la simple ventaja política que Dios le había dado. Él fracasó y condujo a toda la nación a la idolatría. Jeroboam fracasó a pesar de las advertencias específicas de arrepentirse. Jeroboam fracasó a pesar de los juicios específicos y de liberación de ese juicio. Él fracasó a pesar de un claro mensaje y un ejemplo de integridad. ¿Qué palabra Dios te está hablando? Y Dios está diciendo: sigue mis caminos. Necesitamos entrar en una activación de lo profético para ir aterrizando el avión, el mensaje. La profecía entonces requiere que los hombres de Dios nos santifiquemos para que pueda haber palabra de Jehová en nosotros. Requiere que nos santifiquemos, como una predicación que dimos hace 15 días que decíamos: Dios favorece a los santos.
como Dios favoreció a Noé en su tiempo. La profecía requiere una atmósfera que acelere lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Necesitamos adoración, alabanza. Cuando usted viene, levantar manos, orar, adorar, usted tiene que estar ahí, porque eso va generando una atmósfera espiritual. ¿Alguna vez usted fue a Palmaía? Bueno, antes de conocer al Señor. Después de estar en el Señor, usted no entró allá y estaba la canción ay, siento el Espíritu Santo aquí. No, usted siente deseos de cualquier cosa, menos de cantar ahí con mis manos levantadas. Nada, eso no está ahí, porque la atmósfera está para otra cosa. Está para el licor, está para el vicio y está para el deseo desenfrenado de la carne. Así que la profecía requiere atmósferas que aceleren lo profético. ¿Cuántos dicen amén a eso? Concluyo con Ezequiel capítulo 37 y aquí le vamos a meter motores 5 minutos. Pongan cuidado a esto. Fe y milagros. ¿Cuánto hemos aprendido en este tiempo? Yo estoy tratando de aprender un poco más a sacar las palabras negativas de mi boca. No sé cómo les ha ido a ustedes. Ha sido difícil, ¿cierto? O sea, no es fácil. Pero estamos aprendiendo a ser un poco más positivos. ¿Cómo les ha ido con las voces contrarias? Ahí siguen, ¿sí o no? Pero ya uno las identifica. Ah, vocecita interna. Venís de traumas, pilladita. Ah, vocecita interna. Venís de Satanás, te reprende en el nombre de Jesús. Ay, vocecita, esta no la puedo callar. Esta es la voz del Espíritu Santo. Entonces, en esa misma dinámica entramos a hablar de profetizar. Profetizar es ser profe, hablar bien de. ¿Han escuchado esta frase que a muchos tienen dificultad? Yo declaro que esta semana ocurre esto. Y dice, ¿quién se cree que es que yo declaro? Y de eso hay videos en YouTube, hay artículos, hay de todo. Le explico la declaración para entrar en el campo de lo profético. Si yo en esos momentos digo, es la 1:18, y cuando usted salga, su esposo lo va a invitar a comer en el tesoro, lo declaro en el nombre de Jesús. Dice, no, pastor, ni trajo plata. Voy a poner otro ejemplo más claro. Si yo digo, cuando salga de este lugar, yo declaro que en la puerta estará esperándome el presidente de mi preferencia. Quiero saludarlo. Al artista de mi preferencia. Yo lo declaro. ¿Usted cree que ocurre, sí o no? ¿Sí o no? No, porque la declaración necesita un piso que lo sustente. O sea, usted puede quedar diciendo aquí todo el tiempo, yo declaro que cuando salga me voy a encontrar ahí afuera a Donald Trump y me va a entregar $2 millones para solucionar unas cuenticas esta semana. Declárelo todo el día y no va a encontrar al tipo ahí, ¿cierto? La declaración tiene un sustento. El cristiano declara de acuerdo al respaldo, de acuerdo al sustento que tiene. Entonces yo lo que declaro, lo declaro con la orden escrita que ya tengo. Si entran a su casa y le dicen, señora, en estos momentos me envían por usted para llevarla presa a la cárcel. Si dice, ¿cómo me va a llevar preso? No tienes cómo, no tienes una orden judicial. Sí, aquí la tengo, mírala. Está escrita, firmada, todo está. Y ya viene aquí el carro a recogerte, se te llevan. Tiene un fundamento. La declaración bíblica o la declaración profetizar, la declaramos en base al respaldo bíblico. Entonces, yo lo que hablo y declaro es porque ya el Padre lo estableció y yo lo estoy soltando. Si yo me reúno con alguien quien es negativo y le digo, tú vas a hacer que vas a vender empanadas, no, que va a vender empanadas. Ahora la gente como está de like, no, eso ya no pega. Ahora no, ahora son los negocios de mercado saludable. No monte esas empanadas que le van a quedar todas. Usted es que es boba. Y con los impuestos como están de cara, no, es que montar negocio es lo peor. Usted que dice, no, no va a montar empanadas. Entonces, no, ¿qué voy a hacer? Y usted se confunde. Ella quedó negativa. Si viene aquí la chica y me dice, pastor, hay una enfermedad en mi cuerpo y los médicos dicen que voy a morir. Y yo le digo, no, pues si ya el médico le dijo, ¿para qué pone a creerle a Dios? Ya. Pues si ya el médico te dijo, está escrito, ya. ¿Usted qué va a hacer? No, yo para qué voy a la iglesia, ya no creo en Dios. Pero si yo soy profeta y declaro lo escrito,
con el respaldo que tengo, yo le digo, mira, tienes ese negocio, mira, a la gente le encanta la gracia. Yo le diría, Dios va a poner su gracia sobre ti. Y si estás empezando eso, Dios te va a dar la gracia, la sabiduría, el entendimiento, y vamos a orar por eso. ¿Cómo va a salir ella? A conquistar. Si ella viene y me dice, tengo una enfermedad y el dictamen médico dice esto, yo le digo, bueno, eso dice el médico, pero ¿qué dice Dios? En Isaías 53 dice que por su llaga somos curados. ¿Me permites orar por ti? Entonces yo ahí soy un profeta. Soy un profeta. ¿Cuántos quieren ser profetas de Dios? Ezequiel 37, y me llevó Jehová en el espíritu a un valle de huesos secos, y secos en gran manera, y me dijo Jehová, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel contesta, tú lo sabes, Señor. Y el Señor le dijo, profeta, están secos. Y me hizo caminar sobre ellos para que mirara la condición, y estaban secos. Y el escritor le agrega una palabrita ahí, secos en gran manera. O sea, para estar seco en gran manera, en paisa sería reseco. Y estaba seco en gran manera. Y el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre. Entonces profeticé conforme fue dicho, y los huesos se comenzaron a ¿qué? Y se escuchó un ruido. Lo primero que se escucha es ¿qué? Ruido. Cuando yo genero ruido en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual obedece a la con el fundamento de la palabra de Dios, a la profecía bíblica, porque este es el sustento de la palabra de Dios. Entonces un ruido, hasta ahí va la cosa. Y luego el Señor le dijo, ahora profetiza, hijo de hombre. Ezequiel 37, un marcador rojo, y subraye todas las veces que se repite, profeticé como me fue enviado, y volví, profeticé. Y usted va a ver que se repite demasiadas veces la palabra profetizar. Y luego él dice, ahora di que entre en ellos vida. Y cuando él dio la palabra, esos huesos comenzaron a juntarse, se levantó un gran ejército poderoso. Y mire lo que dice en conclusión, la Biblia dice así, pondré en espíritu en ellos, y así dice el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y les haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen voces contrarias, ellos dicen pensamientos contrarios que se convierten en acciones que terminan siendo conducta. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Profé viene para decir, no estás destruido, no estás seco, yo declaro la vida de Dios sobre ti. Denle un aplauso.